Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar. Si ustedes están viendo ahí el tema, la temática es el arrebatamiento y su desarrollo escatológico. Es un tema así, como decía el pastor Alan, controversial, pero ahorita nuestro amado apóstol nos va a apoyar para poder poner la base, los fundamentos, ¿verdad?, de lo que es el arrebatamiento, ¿verdad?, y conocer la estructura escatológica verdadera, ¿verdad?, de parte de la palabra de Dios. Así que, amado apóstol. Muchas gracias. Sí, como lo mencionaba el pastor Alan, mi hijo, ¿verdad?, y mis amados hijos amados que nos acompañan, ¿verdad? Es un tema un poco controversial desde un punto de vista por algunas doctrinas que se han escuchado. Y bueno, ¿verdad? Con ese tema no queremos pretender atribuirnos la exclusividad, ¿verdad? Pero sí darle gracias a Dios también por todos aquellos que están anhelando que el Señor Jesucristo venga, porque es muy importante que nosotros, ¿verdad?, guardemos y conservemos esta bienaventurada esperanza gloriosa, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo a llevarse a su iglesia. Y como fundamento queremos decir algo muy importante, porque existen doctrinas, como en Estados Unidos existe una, Pastor Ricardo, que se llama, sí, ¿verdad?, The Kingdom Now, el reino ahora, que está diciendo que el reino se tiene que establecer primero en la tierra, y que después el Señor Jesucristo va a venir a que una vez que la iglesia ha recuperado, ya está reinando en la tierra, por algunos versículos que están diciendo, ¿verdad?, que toman de la escritura para poder decir que primero se tiene que establecer el reino en la tierra, y le llaman The Kingdom Now, y que la iglesia tiene que apropiarse, ¿verdad?, reinar ahorita, y que posteriormente el Señor Jesucristo ya va a tomar los reinos cuando Él venga. Y esta doctrina, ¿verdad?, pues precisamente no tiene un fundamento correcto. Otros dicen que no hay arrebatamiento. He ido a muchos lugares, amados hijos pastores, donde nos han invitado, sí, y nos han dicho que el arrebatamiento ya no lo están predicando. Entonces quiero empezar dejando este fundamento muy importante acerca de la doctrina, y ya lo queremos dejar como un fundamento, doctrina del arrebatamiento, porque hay partes en las escrituras. Vamos a 1 Corintios 15, 51 rápidamente. Aquí les digo un misterio, dice el apóstol Pablo. La palabra misterio es la palabra musterión. Quiero dejar este fundamento, sí, pastor Ricardo, bueno, yerno y pastor Ricardo, sí, ¿verdad? Amén. Es mi yerno también, y es una bendición estar con ustedes compartiendo juntos. Sí. Quiero decir algo bien importante. En el antiguo pacto no se mencionaba la doctrina del arrebatamiento, ¿verdad? Porque precisamente se la revela Dios a un apóstol, que es el apóstol de los misterios, el apóstol Pablo. El misterio, ¿verdad?, la iglesia, el misterio de la novia, el misterio de la verdad, de las bodas del Cordero, el misterio del arrebatamiento, el misterio de iniquidad. Menciona más de 14 misterios, y esto quiere decir que no les había sido dado, aunque ya existen modelos del arrebatamiento. Y en un momento más le vamos a decir a nuestro querido hermano y hijito amado, ¿verdad?, Oscar, que mencione esos 7 tipos del arrebatamiento que ya han existido y que son de grande ayuda para que nosotros comprobemos que verdaderamente el arrebatamiento es real, y que la iglesia en un determinado momento, en un abrir y cerrar ojos, como lo vamos a leer ahorita, va a salir y va a ser sacada. Vamos a poner ese fundamento. También queremos anunciar cómo la sombra y la figura, y por qué, ¿verdad?, cómo debe estar la iglesia preparada. Muy bien. Basado en este punto, en 1 Corintios 15, 51 os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí el cuerpo, este cuerpo que tenemos, ya no va a ser el mismo, porque, ¿verdad?, dice la escritura claramente que es un cuerpo glorificado el que vamos a tener nosotros, como el del Señor Jesucristo. Filipenses 3, 20 y 21 dice estas palabras: Él convertirá este cuerpo de humillación parecido o igual como el de la gloria suya. ¿Cómo lo va a hacer el Señor Dios, verdad? Porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo en el arrebatamiento de su iglesia. Él convertirá este cuerpo de humillación en un cuerpo glorificado, parecido, igual al de la gloria suya, con el poder con el cual sustenta todas las cosas. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 3, dice: voy a preparar un lugar para donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice: voy a preparar morada. La palabra morada es la palabra griega mone, que significan casas, lugares,
lugares habitables, habitaciones donde los hijos de Dios estarán, ¿verdad? Aquellos que son dignos de encontrarse en la presencia del Señor. Pero quiero decir algo más profundo acerca de esto, Padre Ricardo. Este es un misterio que Dios se lo reveló al apóstol Pablo. Sí. En el antiguo pacto, ¿verdad? No ha sido mencionado, y yo quiero poner un fundamento para todos aquellos que dicen que el arrebatamiento de la iglesia ya no existe. ¿Por qué nos vamos a preparar? ¿Y por qué esto, el otro? Si vamos, el asunto de tantas doctrinas que están dejando de preparar incluso ministros. Padre Ricardo, esto es un poco doloroso porque están dejando de predicar. Yo creo que si el mismo pastor de la iglesia no lo está creyendo, ¿cómo lo va a creer la iglesia? Dos, desde un punto de vista, ¿cómo se va a estar preparando? El profeta Daniel, en el capítulo 12, le comienzan a decir, ¿verdad? Cuando él está recibiendo los últimos tiempos, que la ciencia se aumentaría, Daniel le hace una pregunta al varón que está hablando, ¿verdad? Posiblemente una teofanía de nuestro Señor Jesucristo, una representación angelical cuando el Señor se manifestaba en el antiguo pacto. Y vemos que le dice, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? ¿Y cuál será la consumación de todas estas profecías? Y el que está hablando con Daniel le comienza a decir, Padre Ricardo, anda Daniel, sella las palabras, porque esto está sellado solamente para los últimos tiempos. Por eso es que antes no se predicaba la del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque precisamente esta profecía es para los tiempos que han alcanzado, y hay mucha plataforma teológica para poder sostener desde que la nación de Israel regresó, ¿verdad? Y se convierte en un estado, se convierte en una nación, un país. No estaba la nación de Israel. Mateo capítulo 24 nos enseña claramente todo ese capítulo acerca de que Israel es una señal, la higuera. Cuando vean ustedes que la higuera, que sus hojas, que sus ramas comienzan a resurgir, entonces prepárense, porque esa generación, claramente lo dice, no pasará estas cosas sin que estas cosas hayan sucedido y se manifieste el Rey de Gloria. Entonces, la gente no hablaba del arrebatamiento porque nos han hecho la pregunta de la Edad Media, en los años 1500, 1600, Charles Spurgeon, John Wesley, Juan Hus, otros predicadores, de los cuales, ¿por qué no hablaban del arrebatamiento? Exacto. Y dicen, ¿por qué ellos no hablaban del arrebatamiento si definitivamente era una doctrina de la palabra de Dios? Y vemos que la respuesta es muy sencilla. A la medida que el Señor Jesucristo va viniendo, ya se está acercando de acuerdo a las profecías, porque ahorita vamos a dar también señales, la señal de la higuera, los 120 jubileos ya cumplidos precisamente en este mes de septiembre, sí, se cumplieron, y las señales que estamos viendo a través del Espíritu Santo y a través de la Escritura, cómo la iglesia ya se está enamorando, Pastor Ricardo, ¿verdad? Sí, y ya se está preparando para la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a ellos no les fue de alguna manera como revelado. ¿Por qué? Porque no era para sus tiempos. Y por eso el profeta Daniel decía, estas cosas están reveladas para los últimos tiempos. Qué asombroso, amado apóstol. Recordaba el versículo de Romanos 11, ¿verdad? 11:25, que nos dice, ¿verdad? Que no ignoréis, ¿verdad?, lo que va a acontecer con Israel. Sí. Sino que primeramente nos habla de que va a entrar la plenitud de los gentiles. Será conocido el evangelio, ¿verdad?, por todo el mundo. Y una vez que ya haya sido derramada esa gracia por todo el mundo, ¿verdad?, vendrá ahora un trato que se llama la semana 70 con la nación de Israel. Para esto la iglesia, sabemos que la iglesia no va a compartir, ¿verdad?, lo que es el tema del juicio final de la semana 70. Así que yo creo que sí hay señales. Tal vez muchos dicen, pues bueno, el día ni la hora nadie lo sabe y cómo se atreven a decirlo, ¿verdad? Pero yo creo que sí hay señales. El Señor nos deja en su palabra señales. Claro. Y bueno, aquí nuestro pastor Alan, ¿verdad?, se ha dado la tarea de estar investigando, y creo que lo ha hecho muy bien. Ahorita nos estaba comentando ciertos puntos bien importantes, ¿verdad?, de lo que está aconteciendo en el mundo, y que realmente nos revela, nos muestra, ¿verdad?, que está, ¿verdad?, pasando ciertas señales que nos dan las características de unos finales tiempos. Sí, bueno, quiero mencionar algunas de las señales que hemos estado viendo. También hace, me parece que 15 días nos tocó hablar del mismo tema y dimos algunas señales de los últimos tiempos. Y la Biblia nos dice en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, nos van enseñando punto a punto esas señales. Hablábamos de las guerras y lo que está pasando ahorita en Israel. Y bueno, aproximadamente en 10 semanas, que son más de 2 meses y medio, el país de Irán ya tiene la capacidad de hacer la bomba nuclear.
hasta estos tiempos están saliendo. Entonces, esa es una de esas señales. También quiero mencionar lo que son los volcanes, lo que está pasando ahorita alrededor del mundo, lo que está pasando con el volcán La Palma en España. Lo que pasó, que hizo erupción y arrasó con todas las casas, todo lo que estaba ahí. No solo eso, sino que la lava también ya llegó hasta el mar y todos los gases están siendo, es tan peligroso lo que está provocando esto cuando la lava llega al mar. Los que han estudiado esto saben que también los polos ya se están derritiendo y como nunca en otros tiempos se habían visto. Vámonos acá hacia el continente americano, el volcán de fuego. Nos tocaba estar en Guatemala y cuando lo vimos ahí, pasamos por ahí a un lado y lo vimos. Y ahora que ya estamos acá en México, nos enteramos que es el más activo del continente americano, el volcán de fuego. Y ahorita no son los únicos volcanes que están haciendo erupción, sino a un nivel mundial está pasando esto. ¿Por qué? Si buscamos en el área científica y usted pone en YouTube y se da la tarea de buscarlo un poco también, o en lo que son también algunas revistas de National Geographic, nos hemos dado cuenta que los científicos dicen que el núcleo de la Tierra está creciendo. A esto la reacción, el resultado de esto mismo, que son los volcanes que están haciendo erupción. Y la verdad es que son señales que nuestro Señor Jesucristo nos mencionó en la palabra de Dios. Y para ya terminar este tiempo, quiero dar una cita bíblica, si la podemos buscar. Sí, amén. También para los que están ahí en casa, por favor, vamos al libro de Lucas, capítulo 21. Ajá, ahorita lo mencionábamos. Y esto que nos dice aquí es algo muy importante y quiero enfatizarlo, solamente es como un paréntesis respecto a la base y el fundamento que nos acaba de dejar nuestro amado Padre Espiritual. Lucas 21:36, y vamos a leerlo con detenimiento. Dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. Lo voy a leer y ahorita lo volvemos a analizar. Escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora vamos a leerlo con detenimiento y dice: velad pues en todo tiempo. Como iglesia necesitamos estar atentos. Hago un paréntesis y estar al pendiente de esa voz que se va a escuchar. De ahí viene el novio, como dice Mateo capítulo 25 versículo 6. Es una voz, un aviso. El que da ese aviso se llama el Espíritu Santo. Cierro ese paréntesis y seguimos leyendo. Dice: en todo tiempo orando. ¿Por qué orando? Porque en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el 22 dice: nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no había una vida de intimidad. Y aquí lo estamos desarrollando, lo que dice la palabra de Dios. Claro. Dice: orando para que seáis tenidos por dignos de escapar. Y aquí quiero hacer énfasis. Si nosotros vemos y estudiamos en el griego qué significa la palabra escapar, significa estar fuera terrenalmente. La palabra es ekfuego, con K. E-K, fuego. Wow. Y una vez más lo voy a leer. Dice: es estar fuera terrenalmente. Con esto yo creo se cierran todos los debates en toda la historia. Sí. Lo dice la palabra, estar fuera terrenalmente. Si lo quieren buscar, está en la concordancia Strong, es el número 1537 y el 1628. Wow. Fuego, que significa escapar, estar fuera terrenalmente. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Diga conmigo: wow. Todos los que están ahí, por favor, coméntenos, apóyenos, envíenos un fueguito, sí, amén, del fuego decía aquí del Espíritu, de que estamos encendidos, ¿verdad? Y escriba conmigo: wow, porque esto es impresionante lo que estamos viendo y aprendiendo ahorita. De parte de Dios. Todos de parte de Dios. Entonces, el fundamento ya lo tiene y lo dio ahorita nuestro amado apóstol, y esto es impresionante lo que estamos viendo. Sería todo. Sí. Amén. No, qué bendición, la verdad, esa palabra nos muestra, ¿verdad? Fuego en el griego, ¿verdad? Que ya no perteneces terrenalmente y que realmente vemos una muestra de que la iglesia totalmente va a ser raptada. Y bueno, a veces hay controversias que dicen, ¿verdad, amado apóstol? Yo le decía,
no existe la palabra rapto, ¿verdad? En la Biblia, pero realmente sí nos da unas características, nos da la palabra rapto no viene en la Biblia, pero más sin embargo nos da términos teológicos que vienen en la Biblia, ¿verdad? En Conceptos sinónimos, ¿verdad? De la palabra arrebatar, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:17. Y bueno, hay características donde muestran que la iglesia, apóstol, no va a pasar lo que es la tribulación y la gran tribulación. Quiero hacer un preámbulo, si me lo permites, Amén. ¿verdad? Respecto a eso, porque para esas personas que tienen ese pensamiento o la discrepancia de decir, bueno, es que la palabra rapto no existió, y lo he escuchado a muchas personas, ¿no? Que comienzan a decir, es que esta doctrina comenzó con tal predicador, con esta historia, con una película que surgió, y de hecho tengo los nombres, pero me tardaría mucho porque es un estudio muy profundo. Sin embargo, ¿verdad? Basta con que Dios se lo haya mostrado y está plasmado en las Escrituras. Acuérdense que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, a fin de que todo hombre de Dios pueda ser enteramente preparado para toda buena obra. Y si la Biblia menciona el arrebatamiento, esto ya ha existido. Quisiera dejarle a Oscar para que él le permitamos Amén. que de acuerdo al Espíritu Santo Dios lo ilumine y permita decir que los arrebatamientos, pastor, ya han existido. Sí. Y ahorita vamos a enseñar 7 tipos de arrebatamiento con su texto teológico, con la Escritura, para que comprobemos que desde el antiguo pacto, pastores, ya ha existido arrebatamiento. Sí, No amén. sé por qué de alguna manera la gente comienza a decir, es que nunca ha existido un arrebatamiento donde un grupo colectivo masivo de personas salga, y la Biblia nos dice claramente que sí ha habido, donde ya Dios llevó cautiva la cautividad. Pero quiero dejarle a Oscar para que comience con el primer arrebatamiento que ha existido desde el libro de Génesis. Oscar, por favor. Sí, amén. Bueno, yo tengo aquí como un título que dice los 7 modelos bíblicos del arrebatamiento. El primero está en el libro de Génesis 5:24, que dice así, yo ya lo tengo, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios le llevó. Ese es el primer tipo, el primer arrebatamiento. El segundo, ¿cuál vendría siendo? Está en el libro de Deuteronomio 34, del 5 al 8, y dice así, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se obscurecieron, ni perdió su vigor, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y hoy otra parte en el libro de Judas, hay un versículo donde precisamente el misterio de la muerte de Moisés. ¿Qué pasó con su cuerpo? ¿Por qué Dios le dijo, sube a morir a ese monte? ¿Qué sucedió? ¿Fue raptado? ¿Fue llevado? Su cuerpo, dice Judas, que lo peleaba Satanás, posiblemente para hacer alguna manifestación. El diablo, ¿verdad?, con su astucia y maldad, no lo sabemos, pero sabemos que ese es el segundo modelo donde una persona se le avisa que va a salir, que va a morir. Y encontramos en el capítulo 17 del libro de Mateo, donde en la transfiguración está la tercera persona que fue raptada, que fue el profeta Elías, me parece, ¿verdad? Está en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, en el verso 11 y 12, y dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. 12, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Ese es el tercer arrebatamiento. Exacto. ¿Y el cuarto cuál sería? El cuarto amado hijo? Sería en el libro de Hechos 1:9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hablando de él, nuestro Señor Jesucristo. Él sería el cuarto Amén. tipo El del cuarto arrebatamiento. tipo. Entonces el primero sería Enoc. El segundo sería Moisés. El tercero es Elías. El cuarto, nuestro Adón, nuestro Señor Jesucristo, que fue llevado. ¿Por qué decimos que no hay arrebatamiento? Si desde el antiguo pacto la gente ha desaparecido. Sí. Y desapareció Enoc. O sea, no saben cómo desapareció un hombre que predicaba. De repente ya no lo vieron. Entonces quiere decir que ese arrebatamiento a Elías es un tipo
tipo totalmente y antitipo, sombra y figura del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, si han existido los arrebatamientos bíblicamente, ¿verdad? Y personas que plasmaron en la Biblia las verdades para decir que sí existen. ¿Cuál sería el quinto, nuestro hermano Oscar? El quinto punto sería los santos del Antiguo Testamento, que está en el libro de Efesios, del 4, versículo 4, del 7 al 10, dice: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quiere decir que el Señor Jesucristo fue a las partes más bajas de la tierra? Ajá, exacto. Aquí, si seguimos continuando leyendo, dice: y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Wow. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Quiere decir que el Señor Jesucristo, antes en el antiguo pacto, las personas que morían no iban al cielo como van ahora. Desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los que mueren en Cristo, de acuerdo a la Escritura, el apóstol Pablo nos dice claramente en 2 de Corintios capítulo 5 y en el capítulo 6, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. En Apocalipsis capítulo 6 dice: vi a las almas de los que habían muerto y habían sido decapitados por causa del testimonio del Señor Jesucristo. Nos enseña que Juan, ¿dónde los vio? En el cielo. Pablo posiblemente también estuvo allá en el cielo. Sí, porque es el apóstol de los misterios. Y ahí en 1 de Corintios, ¿verdad? En 2 de Corintios capítulo 12, claramente dice: conozco un hombre fuera del cuerpo, no sé si en el cuerpo, donde fue llevado al mismo tercer cielo y se le mostraron cosas inefables, preciosas de parte de Dios, que no le habían podido, al apóstol Pablo le hicieron una prohibición que no podía revelar. Dice que incluso tenía un aguijón, ¿verdad? Sí, posiblemente el apóstol Pablo, algunos teólogos dicen que cuando fue apedreado en la iglesia de Listra, posiblemente su alma, su espíritu salió hasta la misma presencia del Dios viviente, y allá vio a esas almas de los que habían sido muertos por causa, y estaban ¿dónde? Allá en el Señor Jesucristo. Sí. Pero en el antiguo pacto, ¿dónde iban? La Biblia dice que iban, ¿verdad?, al seno de Abraham. Lucas capítulo 16 dice que las personas que morían, ¿verdad?, en el antiguo pacto, los que iban a condenación estaban en un lugar llamado, ¿verdad?, el Sheol, que viene siendo ahora, ¿verdad?, Hades. Sheol en el antiguo pacto, Hades en el Nuevo Testamento se le conoce como el lugar de los muertos, de los condenados, que había una cima, posiblemente el abismo, que los dividía, y que en Lucas capítulo 16, cuando muere Lázaro y el rico, del otro lado estaba el paraíso. Precisamente cuando murió Lázaro y el rico, Jesucristo el Señor, al narrar esa parábola, dice que murieron, pero seguían vivos, porque uno fue a las partes de la condenación, decía que veía de lejos a Lázaro y le gritaba: Padre Abraham, ten misericordia de mí, dile a Lázaro que venga de este lado donde él estaba consumiendo en el fuego, y dile, ¿verdad?, que emboje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vemos claramente que ellos iban a un lugar de condenación eterna, pero del otro lado estaba el paraíso, el seno de Abraham. Y en ese versículo de Efesios capítulo 4, donde dice que llevó cautiva la cautividad, el Señor Jesucristo cuando muere le quita las llaves, el imperio de la muerte que tenía hasta Satanás, al diablo, y dice que se llevó a todos. Si puede volver a leer el versículo, sí, acá, por favor. Claro. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué sí es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Qué bendición tan grande. Dice Pastor Ricardo que se los llevó a todos. O sea, sí ha habido arrebatamiento ya de gente, donde ha subido un grupo masivo, colectivo, donde muchas personas, ¿verdad?, son llevadas al cielo. Fueron aquellos que se encontraban en el seno de Abraham. El Señor Jesucristo baja a las partes más bajas de la tierra y les dice: vámonos, y se los lleva, y ahorita ya están allá. ¿Quién los vio? Pablo los vio, y, ¿verdad?, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Vi a las almas, ¿dónde estaban? Allá en el cielo, que habían sido, ¿verdad?, degollados, capitados por causa del testimonio de Jesucristo. Juan, en el libro de Apocalipsis capítulo 6 también los vio. Entonces quiere decir que esas almas ya están allá, pastor. Pero falta un arrebatamiento, o dos más. Faltan dos. Muy bien.
rapidísimo. El sexto está en el libro de Primera de Corintios 15:52, que es un versículo que nos sabemos todos. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y el último sería el arrebatamiento, ¿verdad? Que está en el libro de Apocalipsis 11, del 11 al 12. Ese arrebatamiento, el primero es el que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, la parucía, ¿verdad? La enseñanza donde vamos a ser sacados. La iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, va a desaparecer. Pero nos falta el último. Está en el libro de Apocalipsis 11, del verso 11 al 12. Dice, pero después, los dos testigos, el arrebatamiento de los dos testigos. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantarán sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Wow. Entonces vemos que esos 7 tipos del arrebatamiento, ¿los puede mencionar rápidamente uno por uno? El primero es el de Enoc, está en el libro de Génesis 5:24. El segundo es el de Moisés, de Deuteronomio 34, del 5 al 8. El tercero sería Elías, que es Segunda de Reyes 2, del 11 al 12. El cuarto sería Jesucristo, que está en el libro de Hechos, versículo 1 y 9. El cuarto sería los santos del Antiguo Testamento, que está en el libro de Efesios, del versículo 4, del 7 al 10. El siguiente sería el arrebatamiento de la iglesia, que está en el libro de Primera de Corintios 15:52. Y el último, el arrebatamiento de los dos testigos, que está en Apocalipsis 11, del 11 al 12. Qué tremendo, apóstol, qué grande bendición poder conocer fundamentos bíblicos donde sí nos muestra tipos del arrebatamiento. Me llamaba la atención, ¿verdad? Cada uno de ellos, cómo realmente a través de la palabra de Dios, a través de la luz de la palabra de Dios, podemos ver, amada iglesia, que sí hay un tipo del arrebatamiento, de que subimos, ¿verdad? Al cielo. Y me hacía recordar el versículo de San Juan 14:1, ¿verdad? Donde dice: el Señor estaré preparando moradas. Sí. ¿Verdad? Entonces, para que nosotros, ¿verdad?, podamos subir y estar con Él. Así que, híjoles, es tremendo. También, pues bueno, tenemos aquí señales donde muestra que la iglesia debe de ser preparada y conocer, ¿verdad?, estos tiempos para saber que realmente ya hay un arrebatamiento también para la iglesia, y que debe de estar preparada como la novia para recibir al amado en los aires. Así que también vamos a ver mucho más señales donde nos muestra que realmente ya estamos, ¿verdad?, en esos tiempos. Sí, lo que mencionábamos hace rato, las noticias a nivel mundial, lo que está pasando en este planeta es sorprendente, y vemos que, vemos cómo ha sido educada las personas para que pongan la mano y la frente, como dice Apocalipsis 13:16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Bueno, esa es una de las señales. Pero ahorita que estábamos hablando del arrebatamiento, hay una rama que nos ha enseñado nuestro padre espiritual y mi papá, que nos ha enseñado acerca de los que creen que nos vamos antes de la tribulación, y unos dicen que después de la tribulación y gran tribulación. Bueno, hay un revoltijo posturas, ahí, ¿verdad? Solamente quiero mencionar algo que recordé ahorita cuando mencionaban los arrebatamientos. Cuando nosotros vemos lo que decía en Segundo de Reyes con Eliseo y Elías, que volteó Eliseo y le dijo: Padre mío, 2 veces. Sí. Y si nos vamos a Mateo 27:46, dice: cerca la hora novena, Jesús clamó a gran voz. ¿Por qué la hora novena? El número 9, porque es cuando una mujer da a luz, está completo algo. Fíjense qué sabiduría hay aquí. Y dice: clamó a gran voz: Elí, Elí, Padre mío, lo que mencionaron. Hay una sombra y figura. En ese momento, en otras versiones, cuando leemos, dice que Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado en este tiempo de tribulación? Entonces, si lo hacemos una sombra y figura con lo de Eliseo y Elías, 2 veces Elías fue arrebatado antes de que dijera: Padre mío,
porque él ya había sido Sí. sacado y levantado. Hablando de ese, si me permites Sí, claro. extender un poquito más, ahí en ese mismo libro de Segunda de Reyes, exactamente hablando cuando esos jóvenes iba subiendo Eliseo y le comienzan a gritar, sube, calvo, sube. Y Eliseo les comienza a decir una palabra y ellos, ¿verdad? 2 osas, es decir, 2 bestias, los devoraron. Elías ya había subido, ya no se encontraba, ya había sido arrebatado. Elías había sido ya llevado al cielo cuando las 2 bestias, las 2 osas, quebrantaron o mataron a los 42 jóvenes. ¿Por qué 42? Porque son 42 semanas, tal como lo dice la Escritura. Todas estas sombras y figuras que Dios nos deja precisamente es para que nosotros podamos entender que el arrebatamiento de la iglesia va a ser un momento inesperado. Aprovecho para decir de los eventos rapidísimo. En el libro de Mateo capítulo 27, en el versículo 52 en adelante, dice que hubo acontecimientos cuando Jesús colgaba. Y todos los que me están escuchando, por favor, si gustan apuntarlo, véanlo con mucho cariño, con delicadeza. Ahí en su casa, tómese un refresquito, un té, y de veras disfrute esto que Dios le va a querer enseñar hoy con mucho cariño y respeto. Número 1, dice que cuando Jesús, en la última palabra, tenemos el mensaje de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo, no habría tiempo, pero la última palabra, ¿verdad? Cuando le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, sucedió algo de la hora sexta, nuevamente, a la hora novena. Dice que el Señor Jesucristo, que son de las 12 del día, aquí hablando de nuestro horario, ¿verdad? Calendario gregoriano, de las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. ¿Verdad? De la hora sexta a la hora, ¿verdad? Novena, fueron 3 horas. Número 1, hubo tinieblas. Número 2, el velo del templo se rasgó. Número 3, dice claramente que muchos cuerpos de los santos se levantaron. O sea, está hablando la sombra, la figura, tinieblas. Está hablando ¿verdad? Del velo del templo, que fue la entrada al lugar santo, lugar santísimo. Está hablando que se levantaron muertos, ¿verdad? Y que resucitaron y que predicaron el evangelio, y que hubo tinieblas. Todos esos eventos, posiblemente en Mateo 25, cuando habla de las 10 vírgenes, también nos deja la sombra y la figura que posiblemente puede ser de noche. Esto lo dejamos como pregunta, ¿verdad? Para que no digamos, es que dijo que iba a ser de noche, pero ¿por qué hubo tinieblas? Número 2, dice que se levantaron muertos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Corintios 15, 51 a 54, Primera Tesalonicenses 4, 16 en adelante, claramente nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. En otra ocasión daremos los 6 tipos de resurrecciones, o rápido los podemos decir. No los aventamos, rápido. apóstol, La primera rápido. resurrección fue la del Señor Jesucristo, porque antes habían muerto personas, pero volvieron a morir. O sea, resucitaron como Lázaro y otros más, ¿verdad? Como la niña Talita Kumi, que ¿verdad? Se les permitió otra vez regresar a la vida. Fueron resurrecciones, pero ellos volvieron a morir. Número 1, Primera de Corintios capítulo 15, del 50 en adelante, ¿verdad? Desde el 40 en adelante nos muestra cada una de las resurrecciones según su orden y según su tiempo. El primero en resucitar, primero fue el Señor Jesucristo. Los segundos fueron estos, ¿verdad? Santos, en Mateo 27, versículo 52, muchos cuerpos de santos se levantaron. Quiere decir posiblemente, ¿verdad? El primero es el Señor Jesucristo para cumplir una fiesta, la fiesta de las primicias, ¿verdad? Porque se presentaba un manojo, Jesucristo, ¿verdad? Se presentaba ante el Padre, y los que habían resucitado forman ese manojo ante los ojos de Dios, como la gavilla que se presentaba para cumplir con una fiesta, Levítico 23, que es la fiesta de las primicias. Tenemos esa es la segunda resurrección. Primera la del Señor Jesucristo, la segunda de los santos que se levantaron, la tercera es la de la iglesia. Esa resurrección, ¿verdad? Porque a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, es la tercera resurrección. La cuarta resurrección son los 144,000 que nos enseña la Biblia. ¿Dónde los encontramos? En el libro de Apocalipsis capítulo 7, vi, ¿verdad? Una grande multitud, ¿verdad? Que le cantaban ya en el cielo, ¿verdad? Y ellos dicen que, ¿verdad? Y que le pregunta a uno, ¿quiénes son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han emblanquecido, ¿verdad? Sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso le decimos con mucho cariño y mucho respeto que las personas que creen que van a pasar o vamos a pasar tribulación, la gran tribulación, la pregunta que yo les haría es esta: ¿nosotros vamos a emblanquecer nuestra ropa o ya la emblanquecimos? ¿Usted se queda
o usted se va, porque nosotros los que creemos que ya nos vamos, ya estamos santificados. Primera de Corintios 9, de 6 en adelante comienza a decir: esto erais algunos de vosotros, fornicaros, ladrones, adúlteros, y esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido, ¿verdad?, limpiados por el perdón de nuestro Dios y por la sangre preciosa. Entonces nosotros ya somos limpiados con la sangre como de un cordero. Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos lo dice: como de un cordero, no con piedras habéis sido redimidos, ni con piedra preciosa, ni con oro, ni con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, basado en esos puntos, amados hermanos, los 144,000 son el número 4, número 5 con los que quedamos, y la número 6, amados hermanos, que es la de los 2 testigos, que también ellos van a resucitar, ¿verdad que sí? Y hay otra sexta, pero eso ya no se los puedo decir Híjoles, aquí. apóstol. Si necesitamos, Hay que arreglarlo. Lo vamos a arreglar. la número Sí, 6, sí. apúntela por favor, es después de los 1000 años. Después de los 1000 años, amados hermanos, Isaías capítulo 65, sobre todo el capítulo 66, Apocalipsis capítulo 20, donde dice que fueron abiertos los libros. Apocalipsis 20:15, y otro libro que es el libro de la vida, y el que no selló escrito en ese libro fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, estas resurrecciones son reales. Apúntelas para que usted sepa en el orden. Primera de Corintios 15 dice: cada uno de los que van a resucitar según su orden. Entonces, mientras la iglesia es raptada, sea en el arrebatamiento de la iglesia, la Biblia menciona las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19 nos menciona, ¿verdad?, también de un banquete de las bodas del Cordero, y tenemos que estar como iglesia preparándonos, santificándonos. Tengo una enseñanza muy preciosa que, si el Señor nos lo permite, posteriormente la estaremos hablando acerca de Abraham, cuando manda, ¿verdad?, a su siervo Eliezer, y que va a buscar una novia precisamente para su hijo Isaac. Amado, Qué grande bendición, amada iglesia. Tomen nota ahí para que estén atentos y podamos aprender juntos. Es de grande bendición. Ya estuvimos checando varios puntos. Se está poniendo el fundamento, y el fundamento de la palabra de Dios. Quiero que ustedes estén ahí atentos, que es todo filtrado a través de la palabra de Dios. Ya vimos, ¿verdad?, lo que fue primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, 14, 16. Ahí podemos también ver en lo que es segunda de Corintios, ¿verdad?, lo que vimos en capítulo 15, verso 51 al 53, 54. Y bueno, estos fundamentos quedan establecidos, ¿verdad? Y conocemos ciertas características que nos mostró aquí, ¿verdad?, nuestro hermano Oscar, de que sí ha habido acontecimientos, ¿verdad?, salidas, ¿verdad?, de una característica que es el rapto. Entonces, yo creo que nos estamos preparando para que conozcamos bien las verdades de Dios, las verdades de la palabra de Dios. Y yo sé que mucha iglesia, ¿verdad?, dice: híjoles, pues bueno, no sé cuándo va a acontecer esto, ¿verdad? Realmente, si la iglesia va a pasar, ¿verdad?, los juicios de que son nombrados en Apocalipsis, o realmente seremos nosotros salvados de esos juicios, que si verdaderamente le daremos frente al anticristo. Hay todas esas ciertas dudas, ¿verdad? Hay unos dicen que bueno, la iglesia va a ser raptada en los 3 años y medio. Hay otras posturas teológicas que bueno, que la iglesia va a ser raptada después, ¿verdad?, de los 7 años, ¿verdad?, cuando venga la segunda venida de Cristo, que es un poco ahí donde se confunde la iglesia, lo que es el rapto y la segunda venida de Cristo. Me gustaría que nos ayudara sobre esas dudas que a veces tiene la iglesia, amado apóstol. Sí, no es lo mismo, ¿verdad?, la segunda venida gloriosa del Señor Jesucristo, y tenemos ese tema, aunque es un poco amplio. Aquí lo tengo, rápidamente lo vamos a buscar, solamente para recordarles estos 4 puntos que me faltaron decirles. Número 1, cuando el Señor Jesucristo colgaba en la cruz del Calvario, del capítulo 27, del 52 en adelante del libro de Mateo, dice claramente que el velo del templo se rasgó. 2, que personas, ¿verdad?, muchos cuerpos de santos resucitaron, ¿sí o no? 3, número 4, hubo tinieblas, ¿verdad? Y número 5, hubo un gran terremoto. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué algunos llegamos a pensar, o posiblemente no lo quiero dejar como un fundamento, como una doctrina? El fundamento respecto a esto, porque es necesario que nosotros lo entendamos. ¿Será de noche? Porque hubo tinieblas. Es una pregunta nada más. ¿Hubo un terremoto? Posiblemente para que se partan los sepulcros de los muertos en Cristo que van a resucitar. Cada uno de ellos, ¿verdad?, amados hermanos, ¿verdad?, tenga que resucitar y darse cuenta
¿verdad? Los muertos en Cristo resucitan, pero ¿cómo se van a abrir esos sepulcros? Posiblemente venga también un terremoto. Sí. ¿Por qué cuando el Señor Jesucristo colgaba en la cruz del Calvario nos dejó esa sombra y esa figura? Pero tratando de contestar, tengo las, ¿verdad?, 15, 16 características de los que creen que las personas van a pasar la gran tribulación, el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo. Si tiene pluma, solamente le voy a dejar este como fundamento, que es el más grande. Escúchelo. Hay 2 capítulos, Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 aparece más de 20 veces la palabra iglesia. La iglesia de Sardis, la iglesia de Efeso, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Laodicea, aproximadamente 20 veces. Pero ¿por qué desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 no se vuelve a escuchar la palabra iglesia? Y es exactamente cuando empiezan los 7 sellos. Tenemos también esa enseñanza, cómo los sellos posiblemente se están viendo, y es que se separan esos eventos escatológicos, y mucha gente dice, es que tienen primero que pasar los sellos, después tienen que pasar, ¿verdad?, las trompetas, y después la copa, pero no es así, porque vemos que cuando suena la primer trompeta, precisamente se están abriendo el primer sello, ¿verdad? Cuando suena precisamente, cuando se abre el primer sello, que entra, ¿verdad?, con los 4 jinetes del Apocalipsis, los sellos se están abriendo y precisamente también las trompetas están sonando. Esto es importantísimo para que podamos comprobarlo, como en el capítulo 6, en el 7, en el 8, están abriéndose los sellos, posiblemente abarquen los 21 capítulos, ¿verdad? O todos los juicios que se ven en la gran tribulación, pero eso lo vamos a dejar desde capítulo 6 hasta el capítulo 19, Pastor Richie, no se encuentra la palabra iglesia. ¿Será que la iglesia ya está cantando, digno eres tú de tomar el libro, abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, porque con tu sangre ya fueron abiertos? No han sido abiertos. Le están diciendo, digno eres tú. La iglesia ya está allá. La iglesia le está diciendo, digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos. Ya fueron abiertos, no han sido abiertos, porque dice claramente dice que la iglesia le está, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido. Ese canto solamente lo canta la iglesia del Señor Jesucristo. Un ángel no fue redimido, ni arcángeles, ni querubines, ni los 4 seres vivientes. Nadie de ellos fue redimido con la sangre, sino precisamente la iglesia. Y los sellos no han sido abiertos, sino que dice, digno eres tú de tomar el libro. Ya está la iglesia cantándole allá. Ya están, ¿verdad?, en la presencia de Dios, y le está de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado. La iglesia le está cantando como en una señal de agradecimiento. Sí. Y desde Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad?, hasta el capítulo 19 no se vuelve a escuchar la palabra iglesia. Sí, de hecho yo quiero mencionar solamente algo muy breve ahí para todos aquellos amados amigos pastores consiervos. Quiero mencionar de que si los sellos ya fueron abiertos, amados, con mucho amor y respeto, claro, nos contradeciríamos al decir entonces que el rapto va a ser antes de la tribulación y gran tribulación. No podemos contradecirnos. Si nosotros creemos que nos vamos antes de la tribulación y gran tribulación, somos sacados, quiere decir entonces que apenas van a comenzar los sellos, claro, porque ese acto, mientras está pasando acá, le estamos adorando en el cielo al Señor, porque con tu sangre nos has redimido. Solamente nosotros podemos cantar eso como iglesia, porque tú y yo, el que estamos viendo, fuimos redimidos con la sangre. No los ángeles no pueden cantar eso, ni los 24 ancianos, porque ellos ya estaban allá. Ellos no fueron redimidos. Nosotros sí fuimos redimidos, los que estábamos aquí en la tierra y fuimos creados, nosotros sí. Entonces, bueno, solamente quiero dejar esto como fundamento. Nos contradeciríamos. No podemos meter ese fundamento. Tenemos que tener mucho cuidado y mucha delicadeza sobre este tema de los sellos. Es muy delicado, pero la verdad es doctrina escatológica y es un tema muy fuerte. Pero bueno, lo dejamos para otra ocasión. Sí, si me permites, pastor, decir el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo. Rápido, los que tienen pluma, por favor. Número 1, en el arrebatamiento Jesucristo, ¿verdad?, permanecerá en el aire, en las nubes, de acuerdo con 1 Tesalonicenses 4:17. En la segunda venida de Jesucristo vendrá a la tierra y estará en el monte de los olivos, de acuerdo con Zacarías 14 del 4 y en el 9. En segundo lugar, el arrebatamiento de la iglesia va a encontrarse con Jesús en el aire, en la iglesia.
De acuerdo con 1 Tesalonicenses 4:17, en la segunda venida de Jesucristo, la iglesia va a seguir a Jesús en la tierra. La segunda venida, ¿verdad? En la segunda venida, la iglesia va a seguir a Jesús en la tierra. Es decir, que en el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Nos vamos con el Señor, en el aire nos encontramos. En la segunda venida, venimos con Él. Porque los ejércitos del Señor Dios marchan de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19 para ir a defender, están en el 19:14, a la nación de Israel. Tenemos en tercer lugar, el arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación, 1 Tesalonicenses 5:9, Apocalipsis 3:10. En la segunda venida ocurrirá al final de la terrible gran tribulación, o sea, son tiempos diferentes. En el arrebatamiento, Satanás estará muy activo en la tierra con el anticristo y con todo esto. En la segunda venida será atado. Sí, Apocalipsis capítulo 20, creo que todos eso lo saben. En el arrebatamiento de la iglesia, la paz será quitada de la tierra. En la segunda venida, Jesucristo viene a traer y a restaurar esa paz, de acuerdo con Isaías capítulo 9, versículo 6. En el arrebatamiento de la iglesia, el anticristo aparecerá venciendo, saliendo para vencer y vencer, de acuerdo con 2 Tesalonicenses 2, del 7 al 8, Apocalipsis 6, del 1 al 2. En la segunda venida de Jesucristo, en la segunda venida de Jesús, el anticristo será decomisado, será prensado, lo van a agarrar y echado en el lago de fuego, de acuerdo con Apocalipsis 19:20. En el periodo del arrebatamiento vendrá como un ladrón en la noche. Solo los suyos, los que son hijos de Dios, van a saber en ese momento, ¿verdad?, cuando van a ser sacados, y eso va a ser de grande bendición. En el periodo de la segunda venida, todo ojo lo verá. O sea, no podamos confundir, ¿verdad?, para que no tengamos esa forma de pensar. Y tenemos también los versículos. Una cosa, ¿verdad, amados hermanos? Dejar bien claro, el arrebatamiento va a ser un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En la segunda venida de Cristo, todo ojo lo verá. O sea, es diferente. No confundamos, amados hermanos, posiblemente de acuerdo a la escatología, la enseñanza, Jeremías capítulo 30, versículo 7, hay de aquel día de gran tribulación para la nación de Israel, pero de ella será librado. Los 144,000, Romanos capítulo 9, 10 y 11 nos habla que Israel se queda en la tribulación, en la gran tribulación, el tiempo del anticristo, porque se ve claramente por un pacto que ellos hacen, y precisamente el anticristo va a romper ese pacto. Aquí tenemos también los versículos, si le gusta, alguien lo quiere tomar, apuntar, los versículos acerca de lo que dice claramente cómo la iglesia sí va a ser sacada. Y si quieres te los quiero dejar para que tú lo digas y le anunciemos a la iglesia que cómo va a ser librada la iglesia del Señor. Sí, amén. Hay varios versículos donde nos muestra, amada iglesia, el Señor a través de su palabra, que la iglesia no va a estar pasando los juicios, ¿verdad?, de lo que es la tribulación y la gran tribulación. Así es. No fuimos presentados para el día del juicio, mas sin embargo vemos que Dios libra a los justos. Vemos una característica ahí en Mateo 24 con lo que fue Noé y Lot. Vemos que Lot fue sacado antes del juicio, ¿verdad? Antes del juicio fue sacado, y en una línea, ¿verdad?, totalmente ahí en los últimos segundos, pero es sacado, no toma ese juicio de fuego. Y vemos también con Noé, ¿verdad?, es rescatado, es salvado, ¿verdad?, de ese juicio que hubo. Y ahí nos lo muestra en Mateo 24. Entonces nosotros vemos que los santos, los justos, no están preparados, ¿verdad?, para un juicio que va a llevar aquí en la tierra. Y una característica, bueno, si vemos ahí la iglesia de Filadelfia, ahí en Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, ¿verdad?, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El día de la prueba, ¿verdad? Entonces ahí nos está mostrando la palabra de Dios, una iglesia que tiene las características de la iglesia que realmente hoy es la de Jesucristo, ¿verdad? Una iglesia que persevera en amor, en la palabra, en la justicia, en la verdad, en la santidad, y vemos que va a ser librada, hermanos. Entonces yo creo que sí hay que tomar nota, donde vemos que la iglesia no va a pasar esos juicios. Tenemos aquí en 1 Tesalonicenses 1:10, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:9 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en el día de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y bueno, tenemos también aquí Lucas 21:36: velad, claro, pues en todo tiempo, orad, para que seáis dignos, para que sean dignos, ¿verdad?
que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué precioso. 2 versículos van. 2 versículos. Isaías 57:1. Se parece a el justo y no hay quien piense en ello. Sí. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Wow, Está precioso. Está Isaías 57. Bueno, ahora vamos a Isaías 26:20. Dice: andad, pueblo mío, en tus aposentos, cierra atrás. Entra a tus aposentos, cierra atrás ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Ahí vemos otra parte donde somos librados, somos guardados. 1 Tesalonicenses 4:16-17 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí viene la palabra arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué bendición poder, ¿verdad?, nosotros ser arrebatados. La palabra arrebatados, dicen muchos, no, pues la palabra rapto no viene en la Biblia, pero viendo la definición, ¿verdad?, de arrebatar, el concepto es quitar, tomar alguna cosa con violencia y fuerza, atraer poderosamente la atención, el afecto o la adhesión, dice, llevar tras sí o consigo fuerza irresistible. O sea, vamos a ser tomados así en un abrir y cerrar de ojos. Por eso ahorita nos da nuestro amado apóstol las características de la segunda venida y lo que es el rapto, ¿verdad? Lo vamos a encontrar el Señor en los aires, de un abrir y cerrar de ojos, y la segunda venida ya venimos, ¿verdad?, con Cristo, ¿verdad? Y así en el monte de los olivos, así como lo dice Zacarías capítulo 14. Entonces vemos, ¿verdad?, donde el Señor nos muestra, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, que la iglesia está preparada para recibir en los aires para las bodas del Cordero que usted nos estaba anunciando. Así que, Pastor Alan, usted también nos tiene algo respecto a este tema que estamos tocando. Es lo que estábamos viendo, es que la verdad es de que este tema es súper amplio, es muy grande, no se termina en una o dos sesiones. La verdad es de que una rama te lleva a otra, claro. Y bueno, cuando nos explicaban la doctrina del arrebatamiento, lo que dice la Biblia tal cual, así lo estamos plasmando, simplemente lo tomamos como dice, que es la palabra profética más segura. Pero no sé si sea correcto, hace muy breve mencionar, solamente como un paréntesis, acerca de 3 ay que hay. Ahora sí que 3 ay que hay en la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahorita que mencionábamos en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 37, dice: como en los días de Noé. Y es verdad que nosotros, estando en una pretribulación, cuando va a ser esto, algunos dicen que hay una cantidad, me parece que hay no sé si aquí me puede auxiliar mi papá, hay 120 días aproximadamente de tiempo, pueden ser semanas, meses, pero quiero aliarlos con los 120 años que también Noé tuvo que ver, y dice que fue de antes sacado. ¿Por qué? Porque es un misterio, dice, y la maldad de los hombres se multiplicó. Estoy hablando de lo que decía aquí, como en los días de Noé, y nos vamos y hacemos una tipología hasta de Mateo 24 a Génesis capítulo 6, donde dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y uno de los juicios más grandes, lo que estábamos platicando hace rato, dice que como no hubo antes en la tierra lo que fue el diluvio, y esto nos lo enseñaba nuestro Padre Espiritual, el diluvio, también en Génesis capítulo 10, cuando la separación de los continentes, en el 11, cuando vino la confusión de las lenguas, donde uno comenzó a hablar en otro idioma, otro en otro, Dios los confundió en lo que pasó en la Torre de Babel, y todavía lo que pasó en el libro de Génesis capítulo 18 con Sodoma y Gomorra. De las peores destrucciones que ha vivido la tierra después de esos 1000 años, dice que la tribulación y gran tribulación no se comparan con lo que va a venir. Entonces yo creo que hay un misterio muy grande ahí, porque esas 8 personas fueron sacadas. Y me explicaba mi papá, bueno, porque el número 8 es un número de inicio de algo nuevo, y yo me quedé sorprendido cuando me dijo eso, porque créanme que estoy seguro que el Señor fue el que nos dijo eso, y me lo explicaba mi papá, y cuando me dijo eso yo quedé atónito, quedé sorprendido, porque la verdad son manjares, diría papá, trompito écheselo a la bolsa. La verdad, son cosas sorprendentes, y yo de verdad que
Bueno, Sí, muy glorioso. para nada más terminar yo mi participación antes de terminar con una oración, dice la Biblia que Dios ha dejado cierto tiempo a los hombres basado en los 120 años. Le dijo a Noé, no contenderá mi espíritu para siempre contra el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, sus días serán 120. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? El 40 días, ¿verdad? Vemos, es una sombra claramente que Dios nos deja. 40 días duró el diluvio, 40 años estuvo Israel en el desierto, 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí, 40 días ayunó el Señor Jesucristo y 40 días apareció a sus discípulos después de resucitar. ¿Por qué hacer énfasis en el número 40? Bueno, desde Adán hasta Abraham hubo 40 jubileos. El jubileo precisamente es cuando, ¿verdad? Se celebra cada 50 años. El término de jubileo proviene del hebreo Yobel, que significa que cuando tocaban un cuerno y se liberaban las deudas, se daba descanso a la tierra, se daba libertad a los esclavos, el perdón de las deudas, el rescate de la propiedad. Y ahorita, amados hermanos, si usted quiere saberlo, precisamente en el mes de septiembre se cumplió un jubileo. 40, ¿verdad? Cuando vemos 40 por 50, 4 por 5, 20. 40 jubileos. De Adán a Abraham son 40 jubileos. De Abraham, perdón, de Adán a Abraham son 40 jubileos. De Abraham al Señor Jesucristo son otros 40 jubileos. ¿Cuántos jubileos vamos? 80. ¿Verdad? Vamos exactamente 80 años. Y del Señor Jesucristo a nuestros tiempos precisamente se están cumpliendo otros, ¿verdad? 40 jubileos. Entonces 4 por 2 precisamente es la cantidad que nos da. 4 por 5, 20. 2000 años, 2 días, 2000 años de Adán a Abraham, de Adán al Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo a nuestro tiempo. Con esto, amados hermanos, queremos decirle que el tiempo se acaba. Son 6000 años y que solamente estamos a punto de ser arrebatados, entrar a la presencia del Señor nuestro Dios. Nos despedimos. Qué glorioso, amado hermano. Pues bueno, tome nota ahí para que pueda también repetir esta transmisión que quedará ahí, ¿verdad? En la radio. Y bueno, podemos aprender bastante. Ahí si algo se le pasó, no se preocupe, puede repetir esta transmisión y tomar nota. Aprendimos bastante, ¿verdad? Y bueno, esto es algo extenso. Tratamos, ¿verdad? De decirlo lo más rápido, pero es profundo. Pero yo creo que ustedes lo recibieron y sé que está siendo de bendición. Así que nos vamos a despedir con una oración con nuestro amado apóstol y que todos, ¿verdad?, seamos bendecidos. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos que en esta hora perdone nuestras faltas, nuestros errores son nuestros. Declaramos que tu palabra llega con poder sobre todos los que nos están escuchando. Que, Padre, esta palabra sea de edificación, de gloria y de vida a todos los que escuchen este mensaje. Padre, bendícelos, guárdalos, sea librado, Padre Santo, de una doctrina equivocada, Padre, y que posiblemente se equivoquen. Señor, guíalos por el buen camino, porque tu arrebatamiento es real y te pedimos que tú lo reveles a todos aquellos, Señor, que vamos a ser sacados, Padre, porque posiblemente vengan juicios terribles, como lo dice la tribulación, la gran tribulación en la santa palabra en la Escritura, pero tu iglesia va a ser sacada, Padre. Ay de aquel día, Señor Dios, de todos aquellos que se queden a la gran tribulación, porque es una cosa terrible, Padre, pero sabemos que tu iglesia va a ser librada, porque escrito está: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que viene sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Padre, guarda tu iglesia y que todos los que escuchen este mensaje sean guardados y que sean llevados a la presencia de Dios. En el nombre de Jesucristo les bendecimos. Amén, amén y amén. Un abrazo a todos.